Hola y gracias por escuchar el podcast Reformed Eve. Hoy quiero leer Salmo 1 primero. En este libro los salmistas alaban a Dios porque Él es justo, expresan la confianza que tienen en su compasión, describen la depravación del hombre, claman por justicia, piden ser librados de sus enemigos, hablan de la bendición de ser perdonados y describen a Dios como un pastor. Debemos adorar a Dios con el mismo espíritu que encontramos en estos salmos. La tema del primer salmo es que los dos caminos de la vida existen. El contraste entre la vida de alguien fiel y la vida de alguien sin fe es bien obvio. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El escritor de la primera salma, comienza este salmo exaltando la alegría que se experimenta al obedecer a Dios y al negarse a escuchar a quienes lo ridiculizan. Nuestros amigos y conocidos pueden ser de gran influencia en nuestra vida, a menudo de manera desapercibida. Si insistimos en tener amistad con los que se burlan de lo que Dios considera importante, podríamos llegar a imitarlos y volvernos indiferentes a su voluntad, lo cual es equivalente a la burla. Sus amistades edifican su fe o la destruyen. Los amigos verdaderos deberían acercarlo a Dios, no entorpecer su relación con Él. Dios no juzga a las personas según su raza, sexo o nacionalidad, sino según la fe que tiene en Él y la obediencia a su palabra. Benditos son los que con diligencia se esfuerzan en obedecer la voluntad de Dios. Son como árboles sanos que dan fruto y que están plantados junto a la ribera de un río con fuertes raíces, como dice en Jeremías 17, 7, 8. Dios promete cuidarlos y su sabiduría guía su vida. Por otro lado, los que no confían en Dios ni lo obedecen tienen una vida sin significado que vuela como el polvo cuando sopla el viento. Solamente tenemos dos opciones: el camino a Dios, o sea, la obediencia, o el camino de la rebelión y destrucción. Asegúrase de elegir la senda de Dios, porque la senda que elija determinará dónde pasará tu eternidad. Usted puede aprender cómo seguir a Dios si medita en su palabra. Esto requiere que dedique tiempo leyéndola y pensando en lo que has leído. También debe examinarse a sí mismo y identificar las áreas de su vida que debe cambiar para vivir según la voluntad de Dios. Primero hay que conocer y meditar la palabra de Dios para luego ponerla en práctica diariamente. Si usted quiere seguir a Dios más de cerca, debe conocer lo que Él dice. Esta ley de Jehová
en primer Salmo se refiere a toda la escritura, o sea, los primeros 5 libros de Moisés, los profetas y los demás escritos. Entre más separamos de la palabra de Dios, más recursos tendremos para guiarnos en nuestras decisiones diarias, o entre más que sepamos de la palabra de Dios, más recursos tendremos para guiarnos en nuestras decisiones diarias. Estos 2 versículos contienen sabiduría básica. Cuanto más nos deleitamos en obedecer a Dios, más fructíferos seremos. Por otro lado, mientras más permitamos que los que ridiculizan a Dios afectan nuestros pensamientos y nuestras actitudes, más nos separamos de nuestra fuente de sustento. Debemos tener contacto con los no creyentes si queremos hablarle de Dios, pero eso no significa que debemos imitar su conducta pecaminosa. Si a usted le gusta la miseria, pase su tiempo con pecadores burlones, pero si desea la bendición de Dios, cultive la amistad de los que aman a Dios y su palabra. La expresión todo lo que hace prosperará no supone inmunidad del fracaso o las dificultades. Tampoco garantiza salud, riqueza o felicidad. La prosperidad que aquí se menciona se refiere a que cuando aplicamos la sabiduría de Dios en nuestra vida, el fruto, o sea, el resultado que produce en nosotros será bueno y recibirá la aprobación de Dios. Así como un árbol absorbe el agua y produce frutos suculentos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir acciones y actitudes que lo honren. Para alcanzar logros que valgan la pena, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. El tamo, o sea, la paja, es la cáscara que guarda el valioso grano. Esto era removido en el proceso de trillar y aventar. Después de que las espigas de la planta eran cortadas, los agricultores la aplastaban y la lanzaban en el aire. Debido a que la paja es muy liviana, el más mínimo viento se la lleva, mientras que el grano cae a la tierra. La paja es un símbolo de la vida infiel que vaga sin dirección. El grano es un símbolo de la vida fiel que Dios puede utilizar. Sin embargo, a diferencia del grano, nosotros podemos elegir qué dirección tomar.